Saludos que ya dimos acá, gracias. Voy a encender una velita en conmemoración de este hermoso cierre. Es una velita, es un acto simbólico. Es importante porque hemos estado viendo las cuestiones simbólicas, entonces todo acto simbólico tiende a apoyar nuestro tema. Es una velita de Casa Tritemius. Ya saben que Tritemius era un teólogo, monje, mago, un escritor, un hermeneuta, bueno, muchísimas cosas. Entonces, este es Casa Tritemius. Hemos encendido ya esta velita y decirles que estos actos simbólicos son importantes. Dante Alighieri cuentan que cuando terminaba su jornada y llegaba a su casa y planeaba ponerse a leer, que era seguramente todos los días, como todo buen autor que escribe también seguramente era principalmente un gran lector. Cuando llegaba de su jornada, se sentaba en un sillón, pero después de haberse cambiado de ropa, de haberse inclusive bañado, a la manera en que entonces se bañaran, se había puesto guapo y se disponía a leer. Entonces era un vestirse, prepararse para la lectura y decía Dante Alighieri que lo hacía porque iba a estar en contacto con mentes brillantes, espíritus superiores y no podía estar de otra manera. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, esta es una pequeña introducción. Además, me desbordé en todo lo que quiero compartirles. Vamos a empezar a la manera de epígrafe de la clase, como si la clase fuese un libro. Tengo no un epígrafe, sino varios epígrafes que voy a ir leyendo de diferentes libros que están por aquí. Les voy a leer. Este es de El Sacros. Son epígrafes, ¿no? Que nos van a hacer entrar en la dinámica de nuestro tema. Y dice así, el nombre de este poema es Rafael Arcángel, es de Elsa Cruz. Tu nombre está preso en la imagen, preso en lo que de ti miraron los artistas. Es que voy dejando caer las palabras. Acá tenemos San Juan de la Cruz. Es una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. El matrimonio del cielo y el infierno, William Blake. Si las puertas de la percepción se limpiaran, todo aparecería a los hombres como realmente es, infinito. Canciones espirituales de Novalis. ¿Dónde te encuentras, oh consuelo del mundo? Hace tiempo que te hemos preparado refugio. Nuestra mirada te busca con anhelo y se abre a tu gracia. Derrámala, Señor, dánosla de tu brazo. Tan solo la inocencia, el pudor y el cariño han impedido que viniera hace mucho. Rilke, La vida de María. El mismo gran ángel que anunció en su embajada el nacimiento estaba allí esperando a que ella lo notara. Y habló, ya es la hora en que aparezcas. Ella tuvo miedo como entonces y de nuevo afirmóse profundamente como virgen. Él radiaba y acercándose aún más desapareció, aunque brillaba en su faz, y llamó a los dispersos discípulos para que se juntaran en la casa del monte, la casa de la última cena. Llegaron pesadamente y entraron con miedo. Allí estaba ella en la cama pequeña, bañada en el misterio. De lo espiritual en el arte. Este es un libro que, si no lo tienen, consíganlo, es precioso, simplemente precioso, de Kandinsky. Al mantener una conversación interesante con alguien, intentamos bucear en su alma. Buscamos alcanzar su rostro interior, llegar a sus pensamientos y sentimientos más profundos.
sin pensar que está empleando palabras formadas por letras, que estas no son más que sonidos que exigen la aspiración del aire por los pulmones. Sabemos que todos estos elementos son completamente secundarios y puramente accesorios en nuestra conversación, que los utilizamos como medios externos, necesarios, y que lo esencial en el diálogo es la comunicación de ideas y sentimientos. Ya casi acabo con mis epígrafes. Esto que estoy desplegando ante ustedes son epígrafes, es decir, acompañamientos de autores de todo lo que quiero enseñarles hoy. Bueno, pues me metí un poquito. Este es Grimory Mundi de su maestra, que esto lee y dice así: si llegáramos a descubrir el lugar donde se apacienta Dios, habríamos descubierto el lugar de la felicidad. Casi. Elegías de Duino es otra vez de Rilke, porque Rilke se acercó muchísimo al tema de lo divino. Este es el inicio de las elegías de Duino, que me lo sé de memoria. ¿Quién si yo gritara me escucharía de entre el coro de los ángeles? Este es Novalis, Europa o la cristiandad. Creo que ya les había leído de Novalis, pero ahora les quiero leer prosa. Dice así: solo mediante un conocimiento más preciso de la religión se juzgará mejor aquel engendro terrible del letargo religioso, aquellos sueños y delirios del sentido sagrado, y solo entonces se aprenderá a comprender la importancia de aquel regalo, el regalo de los sacros. Bueno, también tengo a alguien que está por aquí, que este libro me gusta mucho, Teología de las Pequeñas Cosas. Dice así: imagina que eres poeta y produces belleza en medio del infortunio del mundo. Es de Lupita Morfín, que aquí nos acompaña, no es que no va a prender su cámara porque le acaban de operar. Y cierro con una frase, ay, de mi amado Jung, ¿cómo no, verdad? Bueno, todos estos son mis amados, pero aquí una frase de Jung que dice así: quien quiera que conoce a Dios, influye sobre él. Está en el libro Respuesta a Job, que ya vimos en este módulo, ¿sí? Vimos Respuesta a Job, el libro de Carl Gustav Jung, tan interesante. Este es un libro de uno de sus discípulos que habla acerca del libro. Este en sí no es el de Jung, sino que estoy analizando a otros autores que han revisado este libro de Jung, que es muy impresionante. Bueno, pues ahí tienen los epígrafes, el recibimiento de otros autores que acompañarán. Bueno, son muchísimos, ¿eh? Realmente esto es una muestra mínima, un fractal. Ya saben que los fractales son representaciones mínimas de lo que luego se repite ad infinitum en el panorama de la literatura universal. Y hoy sí vamos con la presentación. Ya saben que luego tengo mi guión. Las presentaciones son una especie de guiones. Tenemos ahí teopoética, teopoesía. Pongo los dos nombres porque estaremos rondando una y otra. Dios como poesía es otra oración un poquito más cercana. Hacer hablar al cielo, concretamente es el título de un libro que está dentro de la bibliografía con la que preparé la sesión. Pero bueno, vámonos primero, por supuesto, que no podemos seguir adelante sin entender el título, porque las palabras hay que saborearlas, hay que ver de dónde vienen, hay que ver qué nos dicen. Las palabras son cosmos semánticos. Entonces aquí tenemos el título, obviamente teopoética o teopoesía, trae la partícula teo, la voz de origen griego teos significa Dios. Como partícula semántica es un elemento radical usado en palabras compuestas como ateo, es decir, sin Dios, teocracia, ¿sí? El gobierno de los dioses o de lo divino o desde lo divino.
Teodicea, la aventura de los dioses y etcétera. Todo lo que ustedes vean que tiene teo. Panteón, pan es todo, teón es donde viven todos los dioses, el lugar de los dioses. Y bueno, acá tenemos la otra partícula, porque pues tenemos teo, poesía, entonces vamos ahora con poesía o poética, teopoesía o teopoética. Poesía es una voz griega, poiesis sería la manera en que leeríamos, no se los puse en griego, pero se leería poiesis. Fíjense bien, quiere decir acción, creación, fabricación, composición. Es que a veces damos por sentado lo que significan las palabras y no nos vamos a averiguar. Así como damos por sentado, ¿se acuerdan cuando vimos los sesgos cognitivos? Damos por sentadas algunas cosas y nosotros rellenamos con información supuesta que a veces es equívoca, ¿sí? Entonces, poesía es acción, creación, fabricación, composición. Bueno, no es que sea, es que de allí viene, de ahí emana, ¿sí? Obviamente se ha ido transformando y ha llegado a comprender cosas nuevas a lo largo de los siglos. Y la palabra poema, poieo, hacer, fabricar, engendrar, dar a luz. No me digan que no es precioso, el poema es dar a luz. Quienes acá escriben poesía o se acercan a la poesía o aman la poesía, fíjense qué forma tan hermosa de ver la palabra poema como un parto, dar a luz, obtener, causar, crear. De manera que poesía y poema son actos creativos. Eso es lo que son, actos creativos. Como tales, obviamente, son actos divinos de nuestra esencia de demiurgos. Como género literario, la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, ya sea en verso o en prosa. Por eso es que a veces escuchamos poema épico de Gilgamesh, ¿sí? Y decimos, ay, pero no es un poema, nos está contando, aunque sí está en verso, porque sí estaba en verso, pero de alguna manera es porque estas palabras vienen de muy antiguo y implican muchas cosas que hoy hemos olvidado. Hoy en día, incluso la palabra poesía es utilizada para señalar una cualidad presente en manifestaciones artísticas con elevadísimo rango estético. No sé si a veces les ha pasado que van al cine y dicen, esta película es poesía, ¿sí? O sea que de repente transportan la palabra poesía, que están acostumbrados a que sea eso que les enseñaron en kinder rimado, a una cuestión que ya es intangible, sutil, presente en las manifestaciones artísticas de, ojo, repito, elevadísimo rango estético, ¿sí? Así es que vamos a seguir. Bueno, todo esto lo saco de las definiciones de la Real Academia y vamos a ver entonces teopoesía o teopoética. Vamos a ver entonces en qué se termina convirtiendo la palabra teopoesía o teopoética. Fíjense qué bonito, ya ahora siguiendo de fondo a la palabra, acto creador a través de la palabra con elevados rangos estéticos y simbólicos de lo divino. No podemos olvidarnos, porque está la partícula te. Entonces, acto creador a través de la palabra, con elevados rangos estéticos y simbólicos, esto va a ser importante, de lo divino. ¿Por qué? Porque a través de la palabra se van a generar imágenes simbólicas. Es decir, que no vamos a estar únicamente en el discurso, sino que el discurso va a generar, cuando lo recibimos, nosotros vamos a tener imágenes. Y son imágenes muchas veces, la mayoría, casi todas, que no pertenecen al rango del realismo, como nosotros entendemos el realismo, ni al rango de lo objetivo, ni al rango de lo empírico, ni al rango de lo tangible, ni al rango de lo comprobable. Son imágenes sutiles de un poder psíquico. Hemos estado viendo en este curso a lo largo, bueno, quienes se unen hoy, este ha sido un curso, esta es una sesión cierre que quisimos abrir para muchos, pero hemos estado viendo las realidades psíquicas, el poder de lo imaginal. Entonces, pues he ahí que todo lo que el discurso de
de una teopoesía, el discurso teopoético está generando son, por supuesto, muchas imágenes que no podemos asir, así como tomamos el celular con las manos, ¿no? O sea, ¿dónde lo tocas? ¿Dónde? Pero lo sientes, lo percibes como real. O sea, cuando dices, estoy partido en dos, ¿me entienden? ¿Me entienden? Aunque yo obviamente, literalmente no pueda partirme en dos porque ya estaría en la tumba, pero entienden que estoy hablando de otra dimensión. Entonces, esa es la dimensión a la que accedemos mediante el discurso poético. De hecho, es el discurso más elevado en cuanto a capacidad de conectar y religar con la trascendencia, con lo que el ser humano percibe como inaccesible, divino. Bueno, vamos a seguir, que luego me voy y no alcanzo con todo lo que tengo. Entonces ahí tenemos acto creador a través de la palabra con elevados rangos estéticos y simbólicos de lo divino o de Dios. Cada quien puede ahí insertar. Eh, en este curso hemos estado viendo también la mitopoiesis. Esto lo hemos visto y para quien no haya estado pero esté interesado, les podemos mandar algún video de los que están en el canal ya subidos acerca de la mitopoiesis. ¿Qué es la mitopoiesis? Que está también muy vinculada a este tema que estamos viendo hoy, a la teopoesía, a la teopoética. Bueno, la mitopoiesis, que también si se van otra vez con esto de las palabras, está el mito y la poesía, capacidad humana para contar algo trascendente con un cuento. Teopoesía y mitopoiesis están íntimamente relacionadas en tanto ambas consideran lo divino como metáfora, símbolo, alegoría y sustancia imaginal. Sustancia solo entendida por su aparato imaginario, solo experimentada por su aparato imaginario. También hemos visto a lo largo del curso las diferentes realidades, entre comillas, por supuesto, porque nos dimos cuenta de que existen diferentes realidades a nuestro alrededor, no solamente la tangible y objetiva, que sería la realidad consensuada, que a veces ni siquiera es tan consensuada, pero es la que tenemos más fácil para el consenso. Luego las realidades simbólicas, las realidades psíquicas, estuvimos muchísimo con las realidades psíquicas, que son las que también van a estar muy presentes el día de hoy. Entonces vimos las diferentes realidades a las que se expone la mente humana y también vimos los 4 niveles de lectura. El primer nivel literal, ¿sí? Donde si yo hablo de una virgen, inmediatamente pienso que no ha tenido relaciones, nivel literal. Nivel significativo, de esas primeras veces o ese estado a lo mejor en que uno no ha aprendido algo, no ha sido algo. El nivel simbólico, ya empiezas tú a entender que estamos hablando de otros niveles. Y el nivel alegórico, por supuesto, el álmico, en el que esa virginidad de la que nos hablan estos discursos implica una ubicuidad interior que puede estar protegida de agentes externos y sin embargo ser paridora de realidades. Entonces, ahí estamos con diferentes realidades. Todo eso lo estuvimos viendo y necesitamos recordarlo, pues, y si no, tocar los temas para quienes se acercan. Para lanzarnos a la aventura de aprender, hoy vamos con un ejercicio de sensibilización. Estos ejercicios de sensibilización me gustan mucho, tengo mucho tiempo ahí practicando esto, que es derribar sus barreras, las barreras que de repente alzamos racionalmente. Así es que voy a presentarles unas imágenes, ¿sí? Son imágenes. El discurso teopoético abarca todas las culturas y todas las religiones, ¿eh? Entonces, si de repente me ven saltar de una religión a otra, de una cultura a otra, es porque estamos en la mirada de cielo, es decir, estamos mirándolas todas en unidad. Aquí atendemos la mitología comparada, es decir, que todas las mitologías son una forma de expresar cada una de las sociedades, estos elementos trascendentes
cósmicos de los que quieren hablar a través de un discurso poético. Entonces aquí les presento, esta es una imagen preciosa, es obviamente de Egipto. La figura que está arriba, cubriente, es la diosa Nut, ¿sí? La diosa de la noche. Está, como ven, su cuerpo pleno de estrellas, y abajo está el dios Heth. Digamos que también es el cielo, ¿no? El cielo es ella y la tierra es él. El que está en medio de los dos, el que está sosteniéndola, es el padre, Shut, que es el aire. Entonces, lo que tenemos ahí es, primero, fíjense también, una inversión en lo que comúnmente nosotros en mitología tenemos como femenino y masculino, y es importantísimo que, por eso les puse esta imagen, porque es importante que nunca nos cerremos a que si la tierra si nos han enseñado que la madre tierra es la madre tierra y es una entidad femenina en este cosmos psíquico, entonces cuando yo les digo que en Egipto, en la mitología de Egipto, era Heth, era un dios, puede haber una especie como de cortocircuito, pero necesitamos romper estas barreras de lo que estamos acostumbrados, porque simplemente están queriendo señalar, fíjense lo que están queriendo señalar, es una dualidad visible para ellos con el cielo y la tierra. Entonces es una dualidad. Acá tenemos otra vez la imagen, miren qué bonita, está ella cubriéndolo a él. Está cubriendo a la tierra, el cielo cubre a la tierra. Estas imágenes nacen, según los estudios de mitología comparada, empiezan a darse las imágenes de separación del cielo y tierra en todas las culturas y en todas las mitologías, como una manera de expresar, los que están generando estas imágenes, están expresando la conciencia de una discriminación. Hay una discriminación, por favor, no estoy hablando de discriminación racial, no, es discriminar, es separar, es tengo conciencia y también tengo algo así como un cuerpo, es como ver estas dualidades que están presentes, entonces empiezan a aparecer estas figuras duales, ¿no? Que como vieron, y por eso me gusta mucho presentar ella está en lo alto, en los cielos, que luego en la mayoría de las culturas nos la ponen a ella como la tierra, la madre tierra, la paridora, y al padre como celeste, pero por eso les traigo también esta imagen para que no cierren la mente, sino que en mitología tenemos siempre que estar abiertos a la profundidad del símbolo, ¿sí? No a sus perfiles. Es muy arriesgado en mitología estar únicamente con los perfiles o las descripciones de lo real o de... Aquí miren, otra vez está ella, es nada más un fragmento de esa misma imagen, de esa misma idea, porque básicamente lo que estamos viendo ahorita es una idea, ¿sí? Y es un discurso pictórico, porque estamos acostumbrados a que el discurso solo sea a través de las palabras, pero los discursos nacieron a través primero de ideogramas, que eran dibujos, pictogramas, que eran ideas, silabogramas, que eran la unidad ya de diferentes ideogramas y pictogramas, pero que generaban sonidos, eran ya símbolos que nos llevaban hacia lo fonético, signos que nos llevaban hacia lo fonético. Entonces aquí tenemos otra vez a la diosa, que es la que da a luz a los dioses. Aquí son como las estrellitas. Recuerden que ella es el cielo estrellado y aquí da a luz a todos estos dioses. No sé si están viendo. Son todos estos dioses, son las estrellas en su cuerpo, que como ella está en lo alto, es la que da a luz a los dioses. Entonces sí tenemos una paridora, pero no es una paridora de hombres, es una paridora de dioses. ¿Se fijan? ¿Qué están sintiendo? Este es un ejercicio de sensibilización para que entren de lleno a la sustancia poética, al discurso poético, que son sensaciones que de repente no es que podamos definir. Sí, son sensaciones que están ahí viviendo, animando una parte de nuestra psique
a la que generalmente no se le da atención. Dice Itzelín que no ve las imágenes. ¿Alguien más está sin poder ver las imágenes? Porque a veces pasa que algunas personas no las pueden ver. ¿Alguien más no puede ver las imágenes? ¿El resto sí pueden verlas? Ok. Itzelín, ¿qué te parece si sales y vuelves a entrar? Porque esto ocasionalmente le ha sucedido a algunos alumnos, no sé, en 3 años a 2. Si no, bueno, está grabado. Bien, vamos a... Porque sí es muy importante las imágenes, ¿sí? Sí son muy importantes. Bueno, este pues es la imagen de uno de los libros que nos acompaña, el libro que de hecho me detona las intenciones de impartir este curso. Parece que son 2 personas las que no están viendo las imágenes. A ver si pueden salir y volver a entrar, o no sé si tienen activado algo allí que les esté impidiendo ver las imágenes. Ya, qué bueno que ya las ven. Ay, qué bueno, porque la verdad es que vamos a regresar un poquito nada más para que vean así de carrerita a lo que nos estábamos refiriendo. Sí, hay que tomar en cuenta siempre a todos. Y ahí tenemos las imágenes, sí, ahí está la diosa, en lo alto, el padre sosteniendo lo que es el aire, el viento, el separador, y en lo bajo, Heth, la tierra, pero es en este caso el tierra. Y aquí está la otra imagen. Bueno, esta es la imagen del libro eh, que me detonó el tema. Es del filósofo alemán Peter Sloterdijk. Ya tenemos una sesión en el canal. Acuérdense que tenemos un canal y hay una sesión ahí, no la imparto yo, la imparte uno de los alumnos, pero que le había gustado mucho el tema. Entonces ya tenemos por ahí una sesión acerca de Peter Sloterdijk, acerca de las esferas. Está muy padre. Si quieren, luego la compartimos. Este es el libro y por eso tomé las imágenes. Como ven, en la portada del libro está la imagen, pues precisamente de la diosa del cielo, el dios de la tierra, y por eso es que inicié con esto. No obstante, no es que el filósofo dedique todo su libro a imágenes del antiguo Egipto. Inclusive si pudiéramos decir que más cargado sería hacia los griegos, pero está con los griegos, está con los hebreos, está con ya la mitología cristiana, es decir, a partir del surgimiento de Cristo surgen también una serie de imágenes, que cuando llamamos estas imágenes mitología, lo hacemos con total respeto, porque para nosotros la mitología, como ya vimos, es una manera de contar algo trascendente a través de cuentos. Bueno, así es que vamos entonces a seguir. Básicamente esa sería tengo mucha bibliografía, pero luego si quieren, luego se las paso porque es demasiada. Bien, entonces, ¿qué es la teopoética? Bien, estudios literarios sobre Dios, lo pongo como preguntando, sí, es que más o menos así se ha definido hoy. Sí, a pesar de que ya me fui a través de la palabra, se ha definido como estudios literarios sobre Dios o sobre la temática Dios. La teopoética ha sido propuesta por Carl Joseph Husserl, teólogo alemán, y consiste en una línea de estudios académicos orientados a la revisión crítico-literaria acerca de Dios, en el ámbito de la literatura y del análisis literario. ¿Qué vemos aquí? Que está relacionando la literatura, es decir, una de las artes, pero la está relacionando precisamente con la teología, con teos, con Dios, con lo divino, con la divinidad. Entonces, vamos a ver si esto es nuevo o viejito. Vamos a ver. Primero, decirles que aquí está quien propone, pero claro que es una propuesta. Toda propuesta realmente es déjenme ver el grupo, ya saben que me gusta ver el grupo. En realidad, estas propuestas que parecen nuevas, dicen el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, estas propuestas simplemente se les pone nombre hoy o se les atiende hoy, pero vamos a ver que es muy antigua y que de hecho está vinculada desde el nacimiento de la literatura. Pero
Se me fue un poco, los iba a ver y se me fue lo que quería decir con esta cuestión de no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, eso, no hay nada nuevo bajo el sol, no es algo nuevo, es simplemente que que requerimos atender. O sea, requerimos atender los temas. Parece que, recuerden que Jung nos habla del espíritu del mundo, que es el que está como arriba, y el espíritu de la profundidad está abajo. Entonces, el espíritu del mundo es un latido, el espíritu del mundo es cambiante, el espíritu del mundo tiene modas, el espíritu del mundo olvida, y entonces hay que recordar, pero el espíritu de la profundidad está siempre presente y es universal. Entonces, pareciera que hoy en día estamos como, la teopoesía, la teopoética, vamos a ver qué tan viejita es esta materia, y aunque lo proponen, como decía, o sea, ya me acordé otra cosa que les iba a decir, es como cuando Freud propone la interpretación de los sueños, nos propone la interpretación de los sueños Freud. Entonces, ¿ustedes creen que la interpretación de los sueños es de ese siglo? Pues no, la interpretación de los sueños aparece en el poema épico de Gilgamesh. Aparece ya ahí que una sacerdotisa le dice que se vaya al templo, que se ponga a dormir, que ponga unas rueditas alrededor y que incube sueños, y que al día siguiente el oráculo le va a decir lo que significó su sueño. Sí, ¿no? El poema épico de Gilgamesh, que estamos hablando de creemos que se narra desde hace 5000 años, aunque luego se olvidó. Entonces, ¿qué tan nuevos son los temas? No, no hay nada nuevo bajo el sol, pero de repente el espíritu del tiempo nos exige que pongamos atención porque el péndulo se fue del otro lado. Lo que pasa es que el péndulo, somos, ya les dije, un latido, un péndulo. Las épocas literarias suben y bajan. De repente, el realismo y el naturalismo, y luego, no, otra vez vamos a lo simbólico, porque estamos así, no logramos. Y qué bueno, ¿no? Que estamos en ese latido, qué bueno que estamos en ese movimiento. Vamos a ver, acá hay un comentario. Dice José, en el relato bíblico es un intérprete de... sí. Claro, Rubén, por supuesto. Este tema no lo hemos visto, por supuesto. José, el soñador, es otro intérprete de sueños. Posterior al poema épico de Gilgamesh, pero en seguimiento, ¿no? O sea, están presentándose la interpretación de los sueños, y durante el medioevo, pues muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es la ciencia la que dice, ahora miren acá, la ponemos dentro del ojo del científico. Y qué bueno, porque parece que desde la ilustración nosotros necesitamos el ojo del científico para hacerle caso a algunas cosas. Parece que así es la cosa. Pero bueno, vamos entonces con Carl Joseph Kuschel, que es el que propone retomar este tema. Yo digo retomar este tema. Ahí están datos de él, ¿no? Enseña teología de la cultura y del diálogo interreligioso en la Universidad de Tubinga. Se me hace importante esto que les puse, de lo que enseña este teólogo, porque no es una teología devocional, es una teología, fíjense bien, de diálogo interreligioso. Es decir, no está centrado en una religión, aunque sea un teólogo católico, pero es un diálogo interreligioso, y además también es subdirector del Instituto de Investigación Ecuménica, que también el ecumenismo es un movimiento para unificar los diferentes cristianismos, ¿no? Entonces es importante ver quiénes, se me hace muy importante a mí, ver quiénes están llamando la atención sobre el tema, ¿no? Son académicos vinculados con temas que de repente requieren de nuestra atención, tal vez porque no están siendo vistos, y la sociedad está generando movimientos de carencia con respecto a ese tema. Es decir, cuando un tema no es atendido, decían en la mitología griega, pasa que esto que voy a decir está muy presente también. No lo tenía preparado, pero en la mitología griega, si alguno de los mortales no le dejaba ofrendas a alguno de los dioses, por ejemplo, vamos a suponer que no le dejaban ofrendas a Afrodita, entonces Afrodita se enojaba y pues le iba mal en el amor. Entonces, los dioses eran estas representaciones psíquicas de,
de lo que tenían que atender los seres humanos. Tenían que atender el amor, porque a lo mejor estaban atendiendo solamente a Marte, ¿no? La acción, o estaban atendiendo solamente el comercio, o estaban atendiendo solamente el poder. O sea, entonces todos estos dioses estaban siendo la representación, eran realidades psíquicas que luego se fueron convirtiendo en otras cosas. También les llegó a los griegos la época de la cerrazón y de que la gente creía en ellas desde lo literal y no desde lo simbólico, pero así nacen, ¿no? Como potencias psíquicas. Entonces, igualmente ahora, ¿por qué está el tema? Porque la sociedad está experimentando una necesidad de un discurso trascendente. ¿Sí? Por donde nos asomemos, vamos a ver la falta que hace en nuestra juventud, en nosotros mismos como adultos, en nuestras instituciones, en las academias, en todos lados, hace falta. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de un discurso trascendente. No digo que no haya, por prueba de eso es que les he soltado un montón de epígrafes, no digo que no haya, pero no sé en qué medida la báscula no está equilibrada. Mira, qué bonita la información que nos da Lupita. Qué bien, gracias por esa información. Qué bonito. Pues mira, aquí está en nuestra clase. Aquí está en nuestra clase. Bien, vamos entonces a seguir. Ya saben que para eso es el chat, para que dejemos por aquí nuestros comentarios. Dos de las más importantes preguntas que se formulan desde este ámbito de estudio son, hay más, estas me llaman la atención como maestra, estas me llaman la atención, por eso las elijo y las traigo a colación. ¿Está siendo suficientemente atendido el discurso sobre Dios dentro de la literatura del siglo XX y XXI? Es una pregunta que se hacen desde el estudio. ¿De verdad está siendo suficientemente atendido el discurso sobre Dios? O sea que a lo mejor sí hay, pero no se está atendiendo y entonces no se está visibilizando. Hablando de visibilizar, ¿tenemos acaso también este elemento que hace falta que sea visibilizado? La segunda pregunta es ¿cuáles son las relaciones entre literatura contemporánea y crisis existencial de la conciencia moderna? Estos postulados no son míos, están ahí, yo los tomo, y este segundo me parece terriblemente importante. ¿Cuáles son las relaciones entre literatura contemporánea y crisis existencial de la conciencia moderna? Es decir, hasta dónde ha habido un exceso de temas, no estoy en sentido crítico, todos los temas están ahí es una paleta de colores, pero cuánta perversión, crimen, equívocos, cuántas cosas están en la literatura generando más el morbo que un discurso verdaderamente profundo para la reflexión de nuestra humanidad. ¿Sí? Entonces, y que por otro lado no estén surgiendo, emergiendo, o si están, no son atendidos con la seriedad que merecen o difundidos desde los discursos políticamente correctos en atención a estos otros temas que está requiriendo la sociedad. Parece que hay una proporción, que es directamente proporcional el aumento de problemáticas existenciales, directamente proporcional a una ausencia de una temática trascendente. No decimos que no haya, ¿sí? Sino que no hay una proporción adecuada. Esto puede venir desde ahí, desde la atención que se le dé desde la academia. Bien, hay otras preguntas, otras cuestiones para la creación de la poética moderna con respecto al tema, que sería cuáles serían los criterios estilísticos para un discurso teológico, o sea, o teopoético dentro de la literatura del siglo XX y XXI. O sea, ¿qué se está ya viendo? ¿Qué tipo de rasgos están definiendo este tipo de discursos?
¿Y qué panorama se anuncia para este siglo con respecto a la creación poética vinculada a los temas teológicos? Y lo que pasa es que le tenemos mucho miedo de repente a la palabra religión, porque ya sabemos que este latido, este subir y bajar, de repente inclinó la balanza a favor de una crítica exhaustiva con respecto a un discurso religioso que ya debería de ser renovado, superado, pero es precisamente es la vida, ¿no? Estamos en esto y a lo mejor estos temas están exigiéndonos esta nueva visión de lo religioso que implicaría religarnos con lo divino y no estamos hablando ni de una religión particular, ni de un dogmatismo, ni de estas cuestiones fanaticoides, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una mirada seria, entendida, profunda, ética con respecto a temas que han estado presentes a lo largo de la historia universal en cuanto al arte y a muchos otros espacios, ¿no? de expresión humana. Vamos a lo que los estudiosos de la teopoética defienden es que es totalmente injustificada la acusación que se ha hecho, por eso la defienden, habitualmente alzada por los propios teólogos, o sea que esto también tiene que ser atendido como desde casa, de que la literatura es una intromisión poco deseada en la esfera de la religión. Entonces parece que las quieren separadas, parece que no quieren una hierogamia de literatura y religión, parece que hay como unas ganas de mantener separados estos dos temas, como temas, ¿no? Asimismo, se revela y expone mediante la revisión de los materiales míticos más antiguos y la historia de la literatura. Lo que se expone es que la teología y la literatura estuvieron desde sus orígenes, no solo vinculados, sino que fueron de hecho interdependientes. Es decir, que desde que nacen, desde que emerge la narrativa con respecto a esta intención de vincularnos con eso que miramos, cuando ves una noche estrellada y te rebasa la noche estrellada, cuando contemplas un horizonte, una puesta de sol y hay te inunda una sensación de que hay algo más, como dijera Cortázar en Rayuela, somos algo más que este pedazo de carne, ¿no? Entonces, bueno, de eso va, cuando emerge de la conciencia del ser humano las ganas de contar, pues ya vimos, bueno, porque aquí ya saben que nuestra especialidad son los mitos, ya vimos que lo que empiezan a surgir son estas imágenes que hoy definen como mitos peyorativamente. Aquí no, aquí somos muy defensores, pero mitos era la forma de contar algo trascendente con un cuento y logos, la forma de contar algo trascendente con un discurso teórico. Entonces eran dos caminos para contar algo trascendente, o hay mitos, y si no es trascendente, la creación del planeta, las formas mitopoyéticas de contar aquella emergencia de este, pongan sus pies, o sea, sus pies están sobre algo que es real, ¿no? Pero ¿cómo lo contamos si no estuvimos ahí y no hay manera de estar ahí, excepto a través del viaje imaginativo? Porque no hay manera de estar ahí, ¿sí? Entonces es algo impresionante. Bueno, es algo de verdad. ¿Cómo podemos acceder a ello? Bueno, mediante la imaginación, algunos, no me voy a meter en otras cosas porque esas serían un tema de, y luego me desvío, pero ahorita aquí podemos decir que mediante la imaginación. El actual estado de la literatura, aclaro, vamos a matizar, no total, pero mayormente laico, ha despojado a la sociedad de un discurso teopoético relevante, delegando estos temas a la fantasía, más expuesto el tópico por el cine o las series televisivas, pero obviamente el riesgo de que lo exhiban en el cine o a través de las series es que esa temática se aleja de las dinámicas artísticas y culturales en general de más alto rango, o muestran el discurso religioso mediante deformaciones anímicamente agresivas,
Es decir, que lo que tenemos es que de repente la respuesta dolida contra una religión que ya, o sea, realmente ya la religión hoy es otra cosa, pero nuestra mirada se ha quedado como medio medieval o de otros tiempos o de la Inquisición, pero realmente hoy si nosotros nos acercamos a la lectura de los temas teológicos vamos a ver un adelanto notable, pero ni siquiera nos acercamos, o sea, nos quedamos con videitos de 3 minutos, con blogs que copian de uno y de otro y de otro y nada más repiten, y etcétera, ¿no? Entonces no nos informamos. Pero bueno, estamos hablando también aquí para el público en general. Entonces, ¿qué pasa? Que hay imágenes de la religión que se deforman de manera bastante agresiva para la psique. Aquí viene también los estudios de grandes psicólogos, bueno, como son, por supuesto, Carl Gustav Jung y todos sus seguidores que ya están en la dinámica del estudio de lo transpersonal, de cómo está afectando a nivel colectivo, de cómo las imágenes a nivel colectivo son arquetipos establecidos para la correcta asimilación del entorno. Y si esos arquetipos de repente son agredidos de manera que la psique no sabe cómo manejarse ante esas deformaciones arquetipales, hay hay una como desequilibrio colectivo. Que bueno, la verdad es que la historia universal ha sido un desequilibrio colectivo tras desequilibrio colectivo y luego siempre es el tratar de volvernos a equilibrar, es como yo le digo, el latido de la vida. Y luego a veces yo soy media trágica y excesiva, pero bueno. Entonces nos muestran tal vez las series televisivas o el cine, el discurso religioso, pero mediante deformaciones que a lo mejor, ay, perdón, dice agresivas, es agresivas. Bueno, hay otra cosa que también se está notando, que los grupos sociales aislados, pequeños, que resisten el vaciamiento de trascendencia de los discursos políticamente correctos, porque algunos discursos políticamente correctos no están contemplando esto. Entonces, el vaciamiento del discurso generalizado y políticamente correcto hace que algunos grupos estén en búsqueda particular y preñan entonces con prácticas cultuales, o sea, de cultos, las redes sociales, como la natural emergencia de lo negado. Es decir, que todo esto que vemos emerger, ¿no? En redes sociales, que es donde podríamos hacer un estudio de qué es lo que emerge a partir de lo negado, pues a partir de lo negado ya están esta serie de propuestas de pequeños grupos que se están empezando a reunir para recuperar lo sacro en la naturaleza, porque la pérdida de lo sacro es lo que nos tiene afrentando el mundo como lo afrentamos, porque como ya no nos parece sacro, o sea, yo siempre pongo este ejemplo, yo no voy a ir a tirar mi basura ahí al altar de la iglesia, sería absurdo, aunque sea creyente yo, ¿no? Aunque no sea creyente, yo no voy a tirar mi basura en el altar de la iglesia, pero sí tiro mi basura en el río. Y digo, no, no, yo tiro mi basura en el camión. Bueno, pero no sé, el camión se la lleva a lo mejor a un vientre de tierra y entonces tú estás tirando tu basura en una especie de altar, la propia tierra. Entonces, haber despojado de lo sacro todo nuestro entorno y todo nuestro discurso, pues se me hace que escupimos al cielo y nos cayó el gargajo. Bueno, les digo que este tema me tenía como muy apasionada. Es algo nuevo, entonces la teopoética yo les había dicho que no es nuevo. Tal vez el término pareciera hablar de una disciplina reciente, el término en sí, pero no. Las palabras tardan en aparecer, se revelan a veces luego de largo tiempo de habitar sin nombre las prácticas humanas. O sea, de hecho, la palabra ya es una manera en que la práctica o el objeto lo podemos analizar, lo podemos aislar, lo podemos estudiar, pero existe antes de la palabra.
aunque claro que la palabra es creadora, es como el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, como que ¿qué es primero? Antes de Cristo, vamos a irnos antes de Cristo a ver si andaba por ahí este tema. Un autor romano, Marcus Trentius Varro, ahí están los años, hacía distinción entre, ya él estaba desde entonces haciendo distinción entre la teología filosófica, es decir, la verdad con mayúscula conocida por los filósofos, la teología civil, es decir, la religión oficial establecida y validada por el Estado, cuyos rituales son realizados en los templos, y la que nos incumbe a nosotros, la teología poética o teopoética, presentada en las obras de poetas y dramaturgos. Fíjense qué interesante. O sea, es lo que presentan los poetas y dramaturgos, pero ¿qué creen? Es que los poetas y dramaturgos renovaban siempre y renuevan y seguimos renovando mediante antaño los teatros. Este hombre le tocaban los teatros, pero a nosotros nos toca todo, ¿eh? A nosotros ya nos toca una larga lista de renovaciones y de formatos sobre los cuales se han renovado los viejos mitos acerca de los dioses. Pero ya vimos que desde antes de Cristo. Luego, después de Cristo, tenemos a San Agustín, que sin embargo no aceptaba, aquí él no aceptaba la teopoética. Era frontalmente contrario a la reinvención y reinterpretación poética de textos sagrados de la Biblia. Estaba negado, ¿sí? O sea, que el hecho de que los poetas o los artistas estuvieran reinventando a partir de la imagen a lo mejor de María o la imagen de Cristo, la imagen de los apóstoles, ya porque entonces ya estamos hablando de que él se oponía porque ya la mítica que se estaba renovando y reinventando era la mítica cristiana, ¿no? Antaño fuera la hebrea, pero la griega o etcétera. Entonces él se oponía a esta renovación y reinterpretación. Algunos de sus estudiosos piensan que en realidad pretendía, yo creo también, criticar la teología poética y mantenerla reprimida. Digo, tendría sus cosas buenas, pero en este caso, desde aquí, desde este ángulo, estaba queriendo reprimir la libertad. Yo tengo una frase que es, la literatura es la patria de la libertad, es la patria de la libertad. Es que es la voz creadora que genera a partir de todos los elementos que están a su disposición, genera, o sea, qué era poesía? ¿Qué les dije que era al principio? Creación, ¿no? Entonces, ¿cómo reprimes? ¿Cómo cierras el vientre cósmico que está siempre expulsando toda suerte de estrellas? Esto fue como por metáfora, ¿eh? Bueno, entonces, como narrativas, veamos las diferentes miradas, ¿sí? Vamos a ver el Dios, esto lo puse con minúscula, cuando le ponga con minúscula es porque quiero decir otra cosa, ¿no? O sea, el Dios de los poetas, el de los profetas, ahí no le puse mayúscula, pero sería mayúscula, el de los filósofos, el de los historiadores, el de los gobernantes, el de los antropólogos, el de los científicos, el de los psicólogos, el de los religiosos, el de los teólogos, el del pueblo. ¿Cuántos tipos de Dios en realidad existen? ¿Desde dónde? ¿Desde cuántas miradas podríamos estar hablando de Dios? Fíjense, ¿sí? Desde el poeta, desde el profeta, desde el filósofo, historiador, gobernante, antropólogo, científico, ideólogo, sociólogo, etcétera. Póngale todo, ahí me faltaron, por eso le puse 3 puntos. Pero ojo, ojo, y déjenme irme a mí, donde agrando. Ojo, vámonos. Pero ¿de cuál derivan todos? Todos derivan del Dios, ahora sí con mayúscula, imaginal, el que anima un deseo íntimo de trascendencia. El Dios que imaginamos, el Dios que deseamos, el Dios que añoramos, el Dios que intuimos, el Dios que, es decir, o sea, uno que el hombre inventó, pero ¿por qué lo inventa? ¿Dónde está? ¿De dónde sale esta invención, no? Decía Unamuno que, a lo mejor no lo voy a decir tal cual él, pero la idea era esta.
que el filósofo, pues sí, se topaba con pared cuando deseaba llegar a la demostración de la existencia de Dios. Se topaba con pared, pero la búsqueda y la necesidad eran una forma de manifestarlo. Es decir, eran una huella de su existencia. Pues esta inquietud por el tema, esta inquietud por apoyarlo, por atacarlo, por criticarlo, por abrazarlo, es una necesidad. Bueno, de hecho, para Jung es el gran arquetipo, ¿sí? O sea, para Jung, Dios sería algo así como el self, el gran arquetipo de la integración, digamos que de la salud mental, ¿verdad? Pero me van a decir, ¿cómo? Si hay tanta gente que ahí, según la religión, pues más bien se han acercado a equívocos mentales, pero es que estamos hablando desde la psicología, o sea, es otro espacio para el estudio del tema, que lo estuvimos viendo en este curso también, estuvimos viendo mucho de esto. Entonces, el vaciamiento y la depreciación de los dioses, hablando de los dioses en general, ha dejado a la psique, que la palabra psique quiere decir alma, sin identidades imaginales para apoyarse en muchos de sus procesos. Es algo muy fuerte, pero lo repito, el vaciamiento y la depreciación de los dioses en general, es decir, de todas estas figuras, realidades psíquicas, de expresiones internas del ser humano, ha dejado a la psique sin identidades imaginales para apoyarse en muchos de sus procesos. La psicología es la gran olvidada en el estudio de estos temas. O sea, la psicología, dentro de la psicología no es que esté olvidada, sino que tenemos que vincular. O sea, no es posible que estemos con las que cada especialista esté siendo solo especialista y no conector de su especialidad con otras. Dice Rubén, el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Sí, sí, sí. Una buena frase, Rubén. Gracias. Claro, estamos en creación constante. Entonces, de Nietzsche, bien. Entonces, fíjense cómo, sí, Nietzsche atendió muchísimo el tema, atendió muchísimo el tema. Y por eso dijo, no, Dios ha muerto, pero pasarán 100 años para que el hombre se olvide de él. Entonces, no sé qué va a pasar cuando se olviden de él. Bien, la psicología es la gran olvidada en el estudio de estos temas y es fundamental porque hoy en día estamos viendo las implicaciones de haber dejado de lado la psicología en estas cuestiones. ¿Qué implica, les pregunto, visualizar un dios o una diosa o muchos dioses? O sea, cada quien piense, cierre sus ojos y visualice un dios. Y yo no me voy a meter en cuál dios visualizaron. Si visualizaron a Zeus o el dios del Antiguo Testamento, pero un dios, o visualizaron la esfera, ¿sí? Los 24 filósofos en la Edad Media, hay un libro de los 24 filósofos que dice, Dios es un círculo cuyo centro está en todos lados y su circunferencia en ninguno. O sea, si también su Dios es ese círculo, esa esfera, esa luz. ¿Qué implica visualizar un Dios o visualizar una diosa? Que por eso vimos cuando tratamos el tema de la Virgen María, que la Virgen María fue fundamental para que estuviera ahí la presencia femenina dentro de lo sacro. O muchos dioses que de hecho a veces decimos que somos religiones monoteístas, pero en la mañana fui a una misa de sepelio y pues en el altar estaban dos santos, luego por acá estaba otro santo, y estaba el crucifijo, y estaba la Virgen, o sea, tenemos un montón de imágenes, ¿sí? O sea, pero claro, sería como una afrenta para alguien que esté muy enraizado en lo religioso, sin la apertura de mirar esto. No estoy mirándolo con falta de respeto, sino con una amplitud de mira y dándole inclusive más potencia, ¿sí? Realidades imaginales, potencias psíquicas. ¿Sí? ¿Dónde te vacías cuando estás en llorando por algún sufrimiento profundo?
¿qué necesitas qué asidero requieres? Entonces a veces volteas, haces así, en automático haces hacia arriba la cara. Ese es Dios. O sea, en automático es una búsqueda personal de otra fuerza. Vamos a ver qué padre habla Sloterdijk de esta fuerza, cuando el hombre la encuentra, cuando el hombre la presiente. También qué implica visualizar un Dios de los ejércitos, como el del Antiguo Testamento, matador de ancianos y niños. O qué implica visualizar una diosa oscura, ¿sí? Porque nuestra actual defensa contra las diosas se olvida que también tenemos diosas oscuras, devoradoras de hombres. O por el contrario, del Dios de los ejércitos, un Dios benévolo, que es el que surge con el advenimiento del cristianismo, el Dios del amor. Una diosa nutricia, otra mirada de ver a la diosa, no como la naturaleza devoradora de los hombres, que se traga a los hombres con su vientre oscuro, sino una diosa nutricia, árboles plenos de frutos. ¿Qué implica para el alma del individuo? No sé si vieron y no sé si sienten lo que estoy queriendo decirles. Cada una de estas imágenes moviliza algo en nuestro interior. Y no quiere decir que vamos a estar siempre inclinados hacia uno u otro, sino que el latido de estas fuerzas nos pueden ir dando explicaciones a lo aparentemente inexplicable. Sí, dice, perdón, ¿qué implica para el alma del individuo? Sí, tenemos que tomar en cuenta el alma, no desde una postura devocional, sino desde una postura científica, atendida ya por algunos científicos cognitivos de vanguardia, como Donald Hoffman y Bernardo Kastrup, a quienes en este grupo ya he presentado como voces emergentes que están en la vinculación de ciencia y espiritualidad, ¿sí? O de la mente y una realidad superior, trascendente, lo que alguien puede llamarlo divino, etcétera. Ya son científicos. O sea, son personas que están haciendo experimentos, intentando, también filosofando, en una búsqueda de respuestas acerca del tema. O sea, otra vez el tema, ¿no? Quien quiera informes, ya saben que solo pídanlos y les pasamos videitos o algo de estos científicos. Entonces, los científicos están abriendo las puertas y ya Carl Gustav Jung abrió las puertas y de allí son varios los que nos están abriendo las puertas. Por ejemplo, Eric Newman con su libro acerca de la Gran Madre abre un montón de puertas acerca de este tema, de cómo las imágenes de la diosa han estado ahí a lo largo de la historia humana, hablando de arquetipos que son finalmente sistemas de la psique para sistemas de la psique movilizadores de energía. Bien, ¿qué pasaría si despojáramos al arte y la literatura de su sustrato teológico? Para que vean, se nos haría inconcebible despojar al arte y a la literatura de su sustrato teológico, pero sí despojamos a nuestros discursos actuales del sustrato teológico. ¿Qué nos ha quedado de siglos de historia del arte? Han sido solo historia del arte y aquí pues son algunas imágenes, nada más. O sea, son algunas que van a ver que son imágenes, por supuesto, conectadas con el discurso teológico. Imágenes preciosas, imágenes terriblemente luminosas, imágenes que sí nos dicen algo. Un ángel susurrando. O sea, son imágenes terriblemente poéticas. La transparencia del ángel, miren la transparencia del ángel, es para explicar esta transparencia de lo sutil que nos anima, las alas, como dijera Rilke, ¿quién si yo gritara me escucharía de entre el coro de los ángeles? Son imágenes portentosas. Si despojáramos de repente a la historia del arte, de estas realidades psíquicas, ahí están Eros y Psique. El ser humano supera infinitamente al ser humano. Es una frase de Pascal.
Fíjense, es muy profunda. El ser humano supera infinitamente al ser humano. Es decir, todo lo que les acabo de mostrar, supongo que les habla de cómo el ser humano supera infinitamente al ser humano. No sé si saben, bueno, Pascal tuvo una conversión, ¿no? O sea, se convierte precisamente, encuentra en lo religioso la explicación de muchas de sus búsquedas, de haber estado antes en el polo contrario. Pero no obstante, fíjense, porque vamos a hablar de los dos polos, ¿sale? La tesis de Pascal es verdadera solo con la antítesis de que el ser humano también rebaja al ser humano, si bien no infinitamente, sí profundamente, y en ocasiones sin perspectiva de inversión de las posiciones últimas y primeras. Es decir, los discursos míticos también han contenido monstruos. Sí, o sea, también han estado presentes los monstruos. También han estado presentes, vimos en todo este curso, vimos por ejemplo, cómo evolucionó este Dios del Antiguo Testamento, Dios de los ejércitos, el Dios que Job le está reclamando, ¿cómo me estás haciendo esto? ¿No? Y un Dios allí medio soberbio, prepotente. A luego cómo se va transformando este Dios, cómo la historia de las mentalidades requiere la transformación de esta divinidad y con el cristianismo aparece el Dios del amor y sin embargo están de repente vinculándose alternativamente a lo largo de la historia estas polaridades. ¿Y qué vimos? Ahorita lo quiero recordar porque me pasó, ¿no? Recientemente que estaba yo cuestionando, estaba yo a lo Job, y me acordé de nuestra clase, de qué era lo que terminaba haciendo, rescatando a Job, al menos en el libro de Carl Gustav Jung, Respuesta a Job, y era que después de todo aquello aparecía Sofía, es decir, la sabiduría. Entonces yo estaba preguntando, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y de repente, así como para la sabiduría. Aparece como, entonces dices, ¿de dónde? Sí, a lo mejor alguien me puede decir, de todos tus libros, de todas tus clases. Y si empezamos a darle vida a este discurso de sentido para tener sentido, como dijera Elena Garro, ojalá le hubiera dado otro final a muchos de mis cuentos, así tal vez yo hubiera tenido otro final. Es que no se me olvida eso, lo dijo en una entrevista. Bueno, ya estamos casi a punto de finalizar para que compartan esta cuestión de mirar poéticamente todo. Los sistemas y constructos sociales son también formaciones macropoéticas, ¿sí? Tendríamos más información si somos capaces de un acercamiento más holístico a los temas que actualmente se estudian por medio de especializaciones demasiado escindidas de su objeto de estudio. Encontré precisamente esta imagen que me dio mucho, ¿no? O sea, el sociólogo, ¿no? Ahí está leyendo libros, no está cerca de la sociedad, de lo social. Bueno, las imágenes que han sido en cualquier tiempo un fenómeno visual vivo, o sea, fenómeno visual vivo, estoy hablando de todas estas imágenes simbólicas como las que les acabo de presentar cuando les presenté todas estas imágenes de historia del arte. Entonces, las imágenes que han sido en cualquier tiempo un fenómeno visual vivo que opera en la historia transformando aspectos de la vida del hombre y de la sociedad. Perdón, las imágenes han sido, es una afirmación, sí, aspectos de la vida del hombre y de la sociedad. Creo que es urgente tratar las imágenes del discurso teológico desde una atalaya de estudio serio y no de enfrentamiento racional en contra de sus aparentes absurdos. O sea, creo que de repente sí hay ya mucho, abunda un ataque. Es más, yo misma pasé por ello. No crean que no crean que yo no estoy libre de culpa. O sea, yo lo digo porque yo lo viví, ¿no? O sea, yo cuando atravesé por todo un proceso, primero muy religiosa, catequista, casi me quería de monjita, luego cosas que no, luego la resistencia, luego atea, luego hereje, y luego dando mitología,
Dando mitología volví a rescatar la trascendencia del discurso. Dando mitología empecé a comparar todas las imágenes religiosas y todo su sentido verdaderamente trascendente, es decir, empecé a leer desde otro nivel. Entonces yo lo he vivido, por eso digo que de repente se abunda en una especie de estado que ya tendríamos que trascender, ¿no? Hacia este cuarto nivel de lectura y de estudio de la, sobre todo que si ya los científicos nos andan poniendo el ejemplo, no podemos quedarnos atrás. Otra vez unas imágenes, eh, porque les estoy hablando de las imágenes. Esta imagen es precisamente de una fecha que acaba de pasar, ¿no? Del Pentecostés, las lenguas de fuego que bajan y que incendian y los hacen hablar en lenguas. Y bueno, la imagen se las dejo aquí como una propuesta enteramente poética y equilibradora de algo precioso. Miren, en el centro está voy a decirle con otro nombre para que hagan, para ver si hacen match con lo que quiero explicar. En el centro está la diosa madre, ¿sí? Y alrededor están los 12 discípulos que podrían ser, o sea, podrían ser estos 12 meses del año. Entonces nosotros, esta imagen nos puede dar todo un ciclo en donde se encienden con lenguas de fuego cada uno de los meses, el encendido de vida trascendente de todo un ciclo vital. Esa es mi interpretación ahorita que les solté de la imagen, porque además hay libertad, porque además los símbolos, las imágenes simbólicas, las imágenes poéticas, entregan libertad de interpretación para que cada quien hagamos con estas imágenes un poco un trabajo de imantaje, con lo que yo requiero imantar. A ver, hay un comentario acá, lo leo. Querida Yoli, ya había avisado, me saldría. Ah, ok, mi querida, está bien. Ahí lo ves en grabación. Bueno. Les voy a presentar otras imágenes de estas lenguas de fuego que se me hacen preciosas y van a ver esto de que está ahí, miren qué bonito, que está ahí en medio la Virgen. Y yo digo que, por ejemplo, el salón con esta información, eh, pues tienen lenguas de fuego. Al principio encendimos el fuego. Entonces yo digo que esta imagen es una imagen que podemos sentir anímicamente, empatar con una emoción, con una interioridad, el sentir que la información está bajando y está encendiendo algo dentro de nosotros. Entonces, de eso estamos hablando, eso necesitamos devolverlo a nuestros discursos, a nuestras realidades. Miren qué bonito. Es que es una preciosidad, ¿no? Son imágenes que no vamos a ponernos a juzgar. Bueno, el historiador puede analizar desde en qué momento se celebraba, cómo lo celebraban los judíos, cómo se convirtió, o sea, se puede hacer esta investigación, pero aquí lo que queremos hacer únicamente es ponernos de pechito. Nos ponemos de pechito, ¿saben esa expresión? No, es que, bueno, aquí hay gente de otro país. La expresión de pechito es que te pones, que estás expuesto, ¿sí? Te pones de pechito a que venga la imagen, a que la imagen, miren, te preñe, a que la imagen te preñe, te dé algo, te mueva, y no a que te quedes. No, pues no podemos tener fuego en la cabeza porque se nos queman los cabellos. Sería un primer y súper básico nivel de lectura. La paloma que está desde, la paloma que está desde Utanapishtim, la paloma con la ramita de olivo, que está desde Utanapishtim, que es el Noé babilonio. Y como es Atrahasis, el sumerio, está allí una palomita que lanzan para cuando está todo ahí, todo inundado. Esos son mitos anteriores a la narrativa bíblica, que obviamente la conocieron cuando estuvieron en el exilio en Babilonia. Pero vamos a ver desde cuándo está esa palomita para traer esperanza. Desde hace 5,000 años, al menos. Bueno, al menos, porque luego donde nuestros arqueólogos encuentran algo más,
que nos diga que más antes, pero ahorita pues tenemos al menos 5,000 años de una palomita que trae esperanza. 5,000 años de una paloma que trae esperanza. Tan urgente y tan necesaria para nuestra civilización, a no ser que queramos acabar aquí. Imágenes así, que de repente, sí, ay, qué horror, el Jesús sangrante, el Jesús crucificado, la corona de espinas. Sí, 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 o sea. Pero, ¿cuántas veces nuestra cabeza ha sido coronada con ideas que nos sangran? ¿Quién no ha entrado en bucles mentales con un problemita y le dan vuelta y no salen? Tiene su corona de espinas. Tiene que morir para que venga o sea, tiene que morir ese que está con todas las espinas clavadas. Bueno, también son interpretaciones mías, ¿eh? Y no estoy diciendo que esas tomen como totalitarias. Yo simplemente les pongo el ejemplo de cómo podemos acercarnos. Todo está vivo, todo está poblado de focos emocionales. Todo está lleno de dioses. Ay, yo no sé quién, no estoy esperando a nadie, pero van a estar tocando muy fuertemente. Perdón, porque van a estar tocando muy fuertemente. Así es que alguien tome la palabra, por favor. Bueno, siempre tan simbólico todo. ¿Qué creen que interrumpe el discurso teológico? ¿Qué creen que puede interrumpir el discurso teológico? A ver, estoy como muerto de risa. Un niño. No, no, eso hubiera sido divino. Eso hubiera sido divino. Las campañas políticas. Esto fue como material didáctico, ¿eh? Las campañas políticas interrumpen el discurso. Bueno, todo hay que tomarlo así como material didáctico. Vamos a ver en qué momento, y tocando con todas las ganas, qué barbaridad, les pegué un gritote, ¿eh? No crean. La psique y los dioses. Vamos, todo está vivo, todo está poblado se los subrayé, todo está poblado de focos emocionales, todo está lleno de dioses. Es decir, despojemos también a la palabra dioses de esta calidad unívoca de dogmatismo, ¿sí? Todo está vivo, todo está poblado de focos emocionales, todo está lleno de dioses. Vamos a ver, así podemos ver de otra manera. Bueno, los alcances de la teopoética están referidos, por supuesto, en el libro Hacer hablar al cielo. Ahí el filósofo Peter Sloterdijk analiza los textos, las palabras atribuidas a los dioses y las formas en las que se manifiestan a los seres humanos. Es decir, hay un recorrido muy, muy, muy interesante, ¿sí? Acerca de este discurso, de lo que dicen los dioses, obviamente de lo que los hombres hacen decir a los dioses. Los trata como literatura, no como dogma o como documentos históricos. O sea, se acerca a ellos así, desde el arte, ¿no? Si analizamos la información de Sloterdijk, si analizamos la información del libro de Sloterdijk, se genera una visión panorámica acerca del desarrollo del tema a lo largo de la historia. Nos da la pauta para ahondar en las implicaciones psicológicas de estos procesos. Bien, aquí es solo un ejemplo de lo que viene en el libro, porque pues hay muchos, pero para sumar a lo que hemos estado diciendo, por ejemplo, nos empieza a hablar de este término Deus ex machina, no sé si lo pronuncié bien,
pero que era un artefacto que utilizaban en el teatro griego para que, déjenme ver a mi grupo, era como un artefacto, una palanquita para poder descolgar en el teatro griego cuando un personaje era un dios, ¿sí? O sea, cuando el que iba a salir en la obra era una divinidad, no podía entrar caminando, no podía entrar por una puerta. Era absurdo. Tenían que descolgarlo, o sea, tenía que venir de lo alto. Actualmente, este término se utiliza más bien, o sea, si ustedes se meten, ya saben que Google luego multiplica un sentido, pero se olvida de otros. Entonces, si lo buscan, les va a hablar de un término que los guionistas o los narradores tienen como prohibido, es decir, que en una historia tú utilices un elemento que luego resuelva la situación. Eso dicen. ¿Sí? Hay un elemento que sin haber sido producto del desarrollo de la trama, de los personajes o de una evolución natural, que tú nada más le insertes una solución, como por ejemplo, este es un ejemplo. Ya te encontraste con una situación que no sabes cómo resolver y entonces le pones, estaba soñando. Entonces esa sería una solución así. Estaba soñando. Entonces ya te sale. No, eso es muy malo en la narrativa. Eso es. Pero nosotros lo vamos, Sloterdijk lo analiza como que era tan importante en el teatro que se notara la diferencia que no podía entrar como entraban los demás personajes. Y yo les pregunto, ¿qué implicaciones? Porque siempre estamos aquí con las implicaciones psicológicas. ¿Qué implica para la psique de los espectadores esta acción poética del teatro griego? Es decir, este montaje, esta performance, ¿no? Bueno o malo, no, o sea, bueno o malo, porque estas performances han estado también en muchos púlpitos, o sea, no solo en el teatro, sino en púlpitos, pero bueno o malo, de lo que nos está hablando es de que la mente humana se impacta con estas cosas, se abre o se cierra. Entonces, si no estamos considerando eso, si lo dejamos de lado, porque ya lo criticamos y lo dejamos de lado, estamos olvidando su poder para la comprensión de nuestra condición humana. El mundo está lleno de fuerzas que solo buscan, y el mundo está lleno de fuerzas que solo buscan, es que no lo, que solo buscan convertirse en potencias. Y ahí está. El mundo está lleno de fuerzas que solo buscan convertirse en potencias. ¿Sí? Ese es el título. Esto lo tomé del libro, dice Sloterdijk, tomando en cuenta esto que les dije del Dios que baja de lo alto, ¿no? En cuanto los seres humanos advierten que hay objetivos elevados a su alcance, dejan de comportarse como la fuerza débil en el trato con fuerzas superiores. Se me hizo una frase muy poderosa. Eh, Fíjense, en cuanto nosotros como humanos advertimos que hay objetivos elevados a nuestro alcance, pero si nadie nos dice, si nadie nos los muestra, si los discursos no los presentan, en cuanto advertimos estos objetivos elevados, dejamos de comportarnos como la fuerza débil en el trato con fuerzas superiores. Es decir, como estaba uno de los epígrafes que les di, que decía, quien quiera que conoce a Dios, influye sobre él. Este era uno de los epígrafes. Quien quiera que conoce a Dios, influye sobre él. Era uno de los epígrafes. Entonces, a ver, les leo lo demás. Así como la palanca mecánica, estamos hablando del Deus ex machina, así como la palanca mecánica actúa como convertidor de fuerza para mover pesos,
que de otro modo serían completamente inamovibles. Es decir, está haciendo una metáfora, ¿no? Esta imagen en el teatro de que hay una fuerza que va a elevar a este personaje a lo alto para que pueda representar lo elevado. Así como la palanca mecánica actúa como convertidor de fuerza para mover pesos, que de otro modo serían completamente inamovibles, así el espíritu, primero mágico, después técnico y político, se manifiesta como convertidor de fuerza para conseguir poder sobre fenómenos singulares de la naturaleza y de la cultura. Estamos ante un temota, y la verdad es que este Sloterdijk lo pone sobre la mesa y definitivamente nos deja con mucho, pues, para mortales e inmortales, porque ¿cuál es en realidad la diferencia? También esto lo dice Sloterdijk, ¿cuál es en realidad la diferencia cuando nos presentan a los dioses griegos? Hay una evolución, por supuesto, de la imagen de Dios, pero ¿ustedes se han acercado a la mitología griega? Si los dioses son infieles, los dioses son vengativos, los dioses son soberbios, los dioses son igual que los mortales. Los dioses griegos son igual que los mortales, porque están representando precisamente potencias psíquicas, pero son dioses porque son inmortales. Y con inmortales no se me vayan a esta fantasía de que nunca muere. Son inmortales porque son arquetipos. Por eso son inmortales, porque son arquetipos. No obstante, a pesar de que son inmortales y son arquetipos, no obstante, esta colisión entre lo efímero y lo eterno habla de esta, pues, o sea, todos sabemos que vamos a morir, pero todos ante la muerte nos conmovemos. Entonces es que hay una colisión entre lo efímero, nosotros somos flores efímeras, y lo eterno, los arquetipos. Cada uno de nosotros estamos hoy representando algún arquetipo, ¿sí? Dándole vida con nuestra vida a algún arquetipo. Arquetipo viene de arge, origen. ¿Necesitados de creer en un Dios al que no podemos comprender? Les pregunta. ¿No es el arte un medio precisamente para el entendimiento de lo que nos rebasa a nivel racional? Las esferas mentales donde se desarrollan las imágenes religiosas se llaman mundos de fe. Se producen para franquear el intervalo entre este mundo y la eternidad. Vamos a volver con San Agustín, que curiosamente lo vemos aquí, que está aplicándose con una acción totalmente terapéutica. Las confesiones de San Agustín, donde él precisamente narra su vida, por eso se llaman las confesiones, representan una plegaria al servicio de la autopromoción ante Dios y ante el lector, es decir, se promueve ante Dios y ante el lector, ¿verdad? Porque obviamente que están ahí en un libro. Estas confesiones representan el intento, fíjense, psicológico y ético al mismo tiempo, de hacerse sitio a empujones en la historia de la salvación mediante se los subrayé, autodesnudamiento terapéutico. Entonces, esto está vinculado con la sanación del alma. Por eso es que son tan poderosas las historias que de repente los gobiernos se las adueñan, las manipulan, las entregan a cuentagotas o en formas, porque son terriblemente poderosas. Nuestro deber, pues, es acercarnos a ellas con conocimiento de causa, saber desde dónde podemos estar siendo manipulados mediante algún discurso que no nos deje movimientos polivalentes del símbolo, libres para una interpretación sana. Fíjense bien, una interpretación sana. Digamos que en mis clases de biográficas creo que esto es lo que hacen. Yo tengo unas clases de biográficas, donde hay por aquí hay Sandra, ¿quién más está? Marichuy también. No, hombre, están como San Agustín, ¿verdad, Sandra? Como, no, unas terapias que hay allí, pura terapia, mediante el estar contando con imágenes, primero contarlo y luego ver
tratar de interpretar qué imágenes están siendo imágenes sanas, qué imágenes están siendo imágenes dañinas, ¿sí? Y estamos ante lo simbólico. Toda nuestra vida es un símbolo, decía Pessoa. Si Pessoa somos, no, decía, si Pessoa somos cuentos, contando cuentos. Bueno, ya casi acabé. Se llaman místicos a aquellos grupos de creyentes convencidos de poder solucionar en medio de la vida la tarea aparentemente imposible de alcanzar a Dios, pero ¿se lo vamos a dejar solo a los místicos o vamos a ingresar nosotros al mundo también posible de este tema? Dice Rubén, Confesiones y Retracciones de San Agustín, las dos obras son como una catarsis. Exactamente, la palabra catarsis también habla de terapia. Claro, Rubén. Entonces aquí vamos a dejar solo a los místicos. Bueno, aquí les puse a Hildegarda von Bingen. Si les interesa el tema de Hildegarda, en el canal hay como 4 videos de Hildegarda, una mística, que precisamente entendía muy bien lo simbólico de sus visiones. Decía, no veo estas visiones con los ojos del cuerpo. Miren, ahí están las lenguas de fuego bajando desde lo alto y acá está Santa Teresa, por supuesto, y William Blake y así muchos, muchos. Ni Dios ni los dioses mueren, sino que se desvanecen, ya sea que una luz más clara deslumbre la suya, ya sea que un oscurecimiento los vuelva invisibles. Creo que estamos actualmente en algo así, ¿no? Ni Dios ni los dioses mueren, sino que se desvanecen, ya sea que una luz más clara deslumbre la suya, ya sea que un oscurecimiento los vuelva invisibles. Es decir, que estemos a lo mejor con luces artificiales imponiendo sobre la otra luz. Nuestro tiempo convulso, ya para cerrar. La era de los dioses, la era de los héroes, la era de los hombres, la era del rebaño, contaba Velasco Piña, que estábamos, esto lo puse aquí en secuencia, pero para Velasco Piña era un ciclo. Imaginen un círculo donde iniciaba con la era de los dioses, a la que nos estamos remitiendo ahorita en mucho. Después de los dioses empiezan a aparecer los héroes, después de los héroes, los hombres, es decir, las ideologías, y después lo del rebaño, donde hay como precisamente el rebaño que va sin pensar consumiendo grandes parcelas. Parece que estamos aquí, pero a punto de volver a la era de los dioses, en una espiral en ascenso, no en un círculo vicioso, en una espiral en ascenso. Habrá de purificarse todo para una renovación. Sin pasar por el fuego no hay depuración posible, sin cenizas no hay fénix. Recordar que el fénix también lo vimos cuando hablamos de la muerte y resurrección del propio Jesús. Estamos en ello. Y bueno, pues yo hasta aquí tengo la exposición para dejarles, siempre me gusta dejarles también un ratito de comentarios porque sus comentarios son muy nutritivos. Adelante, Rubén. ¡Wow! ¡Qué clase! Ay, qué bueno que te gusta. ¿Cuántos hilos para comentar, Yolanda? De veras, salen muchas cosas, ¿no? Yo quiero ahorita, bueno, hacerte una petición. Hay 2 láminas que tú pusiste con preguntas retóricas que me gustaría que, si, bueno, nos las pudieras poner ahorita y si no, las voy a la grabación. Claro, claro, ¿cuál es? Te Eh, mandé muchas sobre preguntas. cuál será la propuesta de la literatura en adelante, ¿no? Que es precisamente porque, como está cerrando, me hizo recordar esas 2 láminas. Esas 5 preguntas me noquearon. Sí. Porque sí, ¿hacia dónde vamos ahora? Y es que eh, ya lo segundo que iba en esta intervención es eh, cuando algo forma parte ya del ADN de un grupo religioso y que no te satisface, ¿qué pasa? O sea, no puedes luchar, o sea, es un desgaste de energía impresionante y tienes que salir y buscar otra opción. Ya tú comentaste que tuviste una vivencia, yo creo que tal vez pasamos por las mismas, primero con superando una disonancia cognitiva y después ya no encajando en el grupo, ¿no? Porque no puedes llegar y decir, bueno, es que esto fue parte de la mitología que se trajeron y luego nos llegó a nosotros en Occidente a través de la Biblia, pero por el dogma de que esto es palabra de Dios y es inerrante y no la puedes cuestionar, pues, pues ya no puedes estar, ¿no?
Entonces, yo creo que es un desgaste para uno como ser humano cuando quieres, o bueno, tienes el sentido de pertenencia, enfrentarte a esta cosa y decir, bueno, es que ya no puedo pertenecer aquí. Y es un shock, ¿no? Y es una crisis existencial, como tú comentaste, pero ya tampoco puedes encajar ahí porque ya no tienes la libertad tú de seguir estudiando, de seguir eh, en este campo del conocimiento, desde el aspecto académico y no desde lo confesional. Y vienen choques tremendos, ¿no? Y por eso esas preguntas a mí me hicieron regresar a esas vivencias, tal vez en común, y pues tarda uno en superar, pero ahí vas. El hecho, reitero, de estar aquí es parte de ese proceso mío, de poder ir allá más allá de una ya tercera lectura desde lo académico, que fue lo que me hizo choque con lo confesional, y ahora ir otra vez, volver a lo mítico, a lo místico más bien, ¿no? Mm. Porque pues precisamente por alejarme de lo confesional, que era lo que representaba lo místico, me fui a lo académico, pero después todo racional, pues no puede ser todo ahí nada más, ¿no? Y ahora quiero volver a retomar esa área mística, porque pues, yo no soy tan místico. Entonces, este curso me ha llevado a todo eso, ¿no? Porque me siento acompañado en un proceso que tal vez nunca pensé que en mi vida lo tendría porque estaba yo muy aferrado a esas verdades absolutas, ¿no? Mm, ujú, Que realmente terminan por no satisfacer. ujú. Y fíjate, Rubén, no es que estés en un retroceso, sino que, como les dije, una espiral. Con todos los conocimientos adquiridos, ahora puedes mirar de manera diferente todo esto que antes era como dogmático, ahora tienes todo lo histórico, todos los estudios que has tenido, ¿no? Inclusive racionales también, son, son puras herramientas para una mirada más completa, porque no vamos a negar ninguno, inclusive tampoco vamos a negar cuando hay gente que necesita estar en el dogma porque a lo mejor allí necesitan y no tengan, o sea, todavía no es su momento para iniciar algún camino avanzando hacia nuevas dinámicas de interpretación. O sea, tampoco vamos a juzgar porque cada persona está en su nivel, pero en efecto, ¿cómo les hablarías si necesitas informarles de todo lo que se estudia acerca de los sumerios que estuvieron antes que los hebreos? O sea, ¿cuántas clases necesitarían intervenir y entender para comprender que todo el discurso bíblico es un discurso heredado, pues sí, es muchísima información, es muchísima, es toda una aventura. Entonces tú te lanzaste a esa aventura y ahora parte el retote de que estás, como dices, como intentando volver, no estás volviendo al donde estabas al principio, porque estás ya con el conocimiento de causa, mirando las cuestiones míticas con otros ojos, ¿no? O sea, con nuevas herramientas. Porque a mí me pasó eso, ¿sale? O sea, era una, pero ¿qué te digo? Hereje con todas las y no dolarle contra la iglesia, no, y no, porque fue todo un proceso, era un proceso de entender, no, es que está queriendo decir esto, pero ¿por qué me dice que es así literal? ¿Por qué no me explica que es simbólico? Y entonces ya te vas acercando y dices, bueno, porque el trabajo simbólico es muchísimo más profundo y requiere de aventuras anímicas terribles, tremendas, ¿no? Pero gracias, Rubén. Qué bueno que disfrutaste. Y luego, si quieres, luego tomo las imágenes y te las paso para esas preguntas. No sé si eran las preguntas iniciales, que para mí Sí, son muy fuertes, sobre todo la pregunta de hasta dónde la ausencia de un discurso correcto en cuestión ateopoética esté afectando también una crisis existencial. Esa a mí se me hace, esa me pega duro, porque digo, hasta dónde de verdad este vaciamiento de sentido de la sociedad, de nuestros jóvenes, hasta dónde requerimos de nueva cuenta agarrar las riendas y reformular.
Judith, adelante. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que te uniste, qué bueno que me pediste informes. Adelante, Judith. Sí, no, bueno, es un tema que me apasiona mucho, empezando, ¿no? Con San Juan, el verbo se hizo carne, ¿no? Esta, yo siento pues que no toda palabra es palabra poética, ¿no? Entonces, que la palabra poética tiene la función de hacer hablar la realidad, ¿no? Para mí Dios es realidad. Cuando yo digo realidad, estoy diciendo Dios, pues, ¿no? Lo que tú compartiste de que tenía que ser como, bueno, que la poesía tenía un alto contenido estético, pues, ¿no? Pero digamos que para mí, o sea, como en mi proceso, me he dado cuenta que ética es estética, pues, ¿no? Y recuerdo mucho, justo cuando murió mi papá, yo iba caminando, yo estudiaba en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, y justo enfrente de lo que es el Museo de la UDG, en el edificio de enfrente, en toda la pared, estaba escrito un poema y a mí literalmente salieron un verso, salió, ¿no? Salió literalmente, o sea, tanto amor y no poder nada contra la muerte, ¿no? Yo no sabía quién lo había escrito, no leí lo demás del poema y cada vez que pasaba era tanto amor y no poder nada, así, ¿no? Años después, busco, veo que es de César Vallejo, leo el poema entero y para mí es esta experiencia, ¿no? Empieza con un solo hombre, ¿no? Al final de la batalla y muerto el combatiente, y se acerca un solo hombre, pero el cadáver, ay, siguió muriendo y después van 2 hombres y después van 500 hombres y 500,000, hasta el final dice, toda la humanidad fue, y el cadáver, como dice, el cadáver conmovido y emocionado, se levanta, echóse a andar. Abraza el primer hombre, echóse a andar, ¿no? Es como decir, hasta que toda la humanidad, ¿no? Se unió por un solo hombre, ese cadáver, es decir, la poesía es capaz de revivir un muerto, ¿no? Es decir, claro que la poesía, cuando dice esa frase que me llegó, tanto amor y no poder nada contra la muerte, es la palabra la que salva de la muerte, pues, ¿no? Entonces, ahora pensando en lo que se escribe, ¿no? Yo creo que ahí está el punto, si nos abre la realidad o nos cierra, por más que el discurso sea teológico, yo hable de Dios y hable de ángeles y hable de, si no, si no me remite, por eso yo digo que estética es ética y ética es estética, ¿no? Si no me remite al mundo, a mi ser en el mundo con los demás, pues entonces pueden ser palabras muy bellas, pero no es verdadera poesía, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco convocar, te agradezco poner pues, ahora sí como dicen ahora en la discusión, ¿no? Estos temas, más allá de que ahorita están muy bajos los temas con la política, están ahorita volando bajo toda la narrativa, pero pues bueno, señal que estamos buscando y estamos queriendo porque encontrar otros caminos, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, Judith, qué bonito que participes con esto, con esta aportación tan rica, tan nutritiva, tan bella, y el verbo se hizo carne. Desde ahí ya dije, esta mujer ya va a soltar un montón de hermosas verdades. Gracias. Y sí, me quedo también con esto último que dices, no necesariamente por poner al ángel, no necesariamente por poner la imagen, va a remitirnos a un discurso trascendente. En efecto, básicamente es simplemente ir por lo trascendente, ¿no? Hay un libro de Leonardo Boff que me encanta, habla acerca de lo trascendente, y lo iba a traer también, pero luego se los pongo ahí luego se los comparto para que lo tengan. Habla de la trascendencia, de lo inmanente y de lo trascendente, y creo que va por ahí, ¿no?
Gracias, Judith. Claudia, adelante. Hola a todos, buenas noches, Jolie. Cerrando con broche de oro. Qué bueno. Bueno, si en la psique del hombre está crear su Dios y acercarse a él a través de sus sueños, miedos, esperanzas, pues traigo aquí a todas estas rondas de avatares, discípulos, maestros, salvadores que nos han acompañado durante toda la humanidad. Siddhartha, Orfeo, Cristo, y bueno, Zoroastro, Vyasa, que dan digamos, como ese aterrizaje de eso divino, a que hay algo dentro de nosotros y que tú decías, hacías la propuesta, vamos a dejar lo mítico solamente al arte. Pues esta es una invitación que estos seres, estos avatares, nos hacen. Vea, soy como tú, soy un ser que ha sido, que nació, que está en esta tierra, que come, que corre, que sufre, que llora, que es exactamente como tú, ¿cierto? Y te invito a que tú seas como yo, te acerques un poquito a mí. Entonces, es como esa, que muchas veces si uno ve eh, esa ola digamos, de desesperanza que hay en el mundo, de frustración, de pérdida de lo trascendente, a veces como que uno pierde muchas veces la fe, como que, ay, caramba, ¿para dónde vamos? Pues vamos como una bola de nieve para abajo, pues, y cada vez como acumulando más cosas, y sectarismo, y, y, y dividiéndonos, y ideologías, y bueno, como que, ¿qué es lo que quiere escuchar esta persona? Yo se lo vendo a la prosperidad. Entonces, ¡pum! Damos el discurso de la prosperidad. Ah, quiere no sé qué, ¡tum! ¿Sí? Y ese religar y pues lejos. Entonces, es como hay esa esperanza a través de estos seres que han venido y se han mostrado de igual a igual, ¿sí? Como abriéndonos ese camino de posibilidades a que eso que tanto hablamos, Dios dentro de mí, yo soy algo especial, y que realmente es así, que no es, que hay que trabajarlo, que no es fácil, pero que tampoco es cosa pues del otro mundo, sino que somos humanos y dentro del objetivo es lograr ser buenos seres humanos. Gracias. Es uno de los regalos, ¿no? Es uno de los regalos. Y fíjate que ahorita que dices, y yo también lo digo mucho dentro y traemos dentro, recordé que también dentro de las propuestas que me están a mí moviendo ahorita, de estos científicos cognitivos de Bernardo Castro, por ejemplo, concretamente, que están ya en la propuesta de que siempre que decimos traemos a Dios adentro, entramos también a una situación de separatividad y que más bien estamos en Dios. O sea, más bien Dios es todo, como decía Judith, Dios es la realidad, Dios es la mente, Dios es todo, y nosotros ver que estamos allí, ¿no? Que estamos, o sea, estamos como creo que fue la clase pasada que les conté, ¿no? De los dos pececitos, ¿no? Que iban en el mar nadando, los dos jóvenes, y estaba el viejito que también iba allí sintiendo el mar, y llega el pez viejito y les dice, ¿qué tal el agua? Qué rica está, ¿verdad? Y dicen los pececitos, ¿cuál agua? O sea, bueno, este, estoy también como integrando esta otra visión. Yo personalmente estoy integrando esta otra visión de, de, de que realmente estamos como en este lago, somos estos, acuérdense la clase de los remolinos, y miren, pasó justamente algo, el otro día es que pasó en una clase que di aquí presencial acerca de las sirenas y les estaba yo diciendo, les estaba mostrando una imagen de unas sirenas que eran como las sirenas originales, que eran aves, ¿no? Y que no eran con cola de pez, y yo tenía una escultura de Juliana Frías, mi amiga, y entonces estaba hablando de las sirenas como aves. Bueno,
es que un pajarito estaba, pero dándole y dándole con sus trinos. Y de repente, Pati, que aquí está Pati, ¿no? Que te acuerdas, ¿verdad, Pati? Sí, aquí está. Pati, que ha vivido en esta casa y dice, eso nunca me ha pasado. Y estaba el pajarito. Entonces, esto viene porque fue como, es que en realidad yo estaba hablando de esto, y si creemos que es que está dentro y que yo lo transmito a través nada más de la palabra, pues no tendríamos la manera de aceptar que el pajarito estaba dentro de esta realidad, siendo otra vez signo confirmatorio de que estamos como inmersos en una gran mente divina y que todo está pasando dentro de la gran mente, ¿no? Es algo hacia donde estoy ahorita tratando de dirigirme con varios científicos cognitivos. Entonces, por eso, Claudia, ahorita que dijiste, porque yo lo he dicho, no es que traer adentro, guardar adentro, y luego me acordé, es que tal vez no es ese adentro, sino es ese estamos en el agua, ¿no? Y nuestros movimientos mentales afectan el agua y el agua está en contacto con nosotros, y entonces esta realidad está en contacto con nosotros. Y desde el momento en que yo estoy dando esta clase, ya estoy mandando a toda esta realidad circundante unas ondas en llamamiento del discurso teopoético, ¿no? Que no solo se da aquí por ustedes que están atendiendo, sino que de alguna manera se va revelando a través de ondas que también van a generan cada uno de nosotros. Claro, pues esto está más difícil, ¿no? Y de comprobar más. Pero bueno, es que yo sí tengo muchas cosas que me han pasado así como la del pajarito, que estoy hablando de que las sirenas eran aves y el pajarito estaba dándole duro. Pati, di que no estoy loca, por favor, diles que en efecto sucedió. No, aparte era estático, no se movía, era como si no fuera real, no se movía y miraba hacia nosotras y hacía un sonido especial. Y yo que viví varios años ahí, yo dije, nunca vi un pajarito así en el tronco, incluso no estaba ni siquiera como en las ramas, era literal para que lo viéramos. Y ahorita que pusiste la imagen también de la paloma del Espíritu Santo, la forma también me hizo recordar a ese pajarito, porque aparte es como, bueno, yo así lo sentí como esperanza, como algo que no racionalizas, que solo lo sientes. Entonces, sí pueden decir, ay, estas mujeres, pero bueno, lo sentimos las que estábamos ahí. Sí, así es. Sí. Bueno, y quedó grabado, ¿no? De hecho, Sí. grabamos la clase. Voy a ver si se alcanzaba a oír el pajarito. A ver si se Bueno, escucha. pues ¿cómo vamos? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguna duda? Ah, por supuesto que no tienen por qué coincidir conmigo, ¿eh? O sea, yo coordino este tipo de información, así digo, coordino este tipo de información, porque toda la vida es información. No tienen por qué coincidir conmigo. Y también eso es padre cuando no hay coincidencias. Y de hecho, las no coincidencias son bien interesantes porque son sesgos cognitivos también. ¿Se acuerdan? Ay, esta clase de los sesgos cognitivos, ¿cómo nos ha traído? Pero bueno, son dos ángulos de mira de una realidad, entonces es muy padre cuando no coincides y estás abierto al otro, porque si estás abierto al otro y el otro percibe que te puede explicar su punto de vista, es muy padre porque te empiezas a mover un poquito en libertad. Entonces ya saben que también pueden no coincidir conmigo en clase de literatura cuando las ponía a escribir y ya les hacía yo algún comentario de su texto, les decía, bueno, pero defiéndanlo de mí, o se van a quedar con lo que yo les dije, defiéndanlo de mí. Entonces también eso, esta es solo una entrega de información, utilicen las piezas del rompecabezas que les sean útiles para relacionarse con la vida de manera significativa, trascendente, ética y terapéutica, sobre todo porque ahorita necesitamos mucha terapia. Bueno, si no tenemos algún otro comentario, pues cerramos nuestro... dime, Lucilvia.
Activa tu micro. Voy a Ya. atrever a algo, ya me tengo que retirar al reto, pero no me atreví a decirlo, pero voy a decir, ojalá Dios nos diera una señal a cada uno en este día, en estos momentos tan difíciles de la humanidad, para seguir adelante. Porque si yo creo en Dios, pero últimamente estoy como, y quisiera uno amarrarse pues a esa idea que no te quiten la raíz, ¿no? Ojalá y siempre tengamos señales. Yo creo que sí las hay y las va a haber. Sí. Sí. Sí, Y Lucilia, tal vez esta clase es una y aparezcan otras. gracias por el curso. Y Muy bueno, miren, vamos a cerrar con bueno, no les dije que trajeran, no se preocupen, no es vino, ya está. Cerremos un brindis cada quien. mm, por este cierre de ciclo, para quienes estuvieron nada más en esta clase, si les interesa el curso, bueno, ahí nos piden informes, porque de hecho son 24 sesiones, ya llevamos 2 módulos. El primer módulo se impartió el año, en el 2023, este fue el segundo módulo, y pues a como me lo han pedido, a lo mejor buscaremos un tercer módulo, porque nos faltaron muchos temas muy importantes de mitología bíblica, pero pues ya, esos no están subidos, no están abiertos, pues, ya saben que en el canal hay mucho. Bueno, en el canal hay como 400 videos, o sea, regalados hay muchísimos, pero algunos sí los tenemos un poquito más en privado, porque son temas delicados que a lo mejor si los abrimos no puedan ser entendidos en su totalidad. Entonces sí consideramos que es mejor compartirlos así con gente que luego pueda hacernos preguntas con respecto a los temas que tratamos, porque son temas bíblicos que luego hay personas que sienten una afrenta si tomamos estos temas como los hemos visto aquí, pero de ninguna manera es una afrenta, de hecho es cariño por los temas. ¿Qué pasó, Adriana? Te veo como que quieres ahí activar tu micro, ¿verdad? Como que quieres activar tu micro, pero no puedes. A ver, Ya. ya pudiste. Ya. El comentario es que, ahí no recuerdo el nombre de la compañera que habló ahorita respecto a lo de Dios que se siente un poquito. Yo creo que más bien Dios nos habla y nos da muchas señales, pero nosotros no estamos sensibles, no estamos a veces conscientes, alertas a escuchar cuando Él nos habla, pero yo creo que nos habla en todo, desde que las 24 horas nos está hablando. Yo así lo veo. Pero estamos tan inmiscuidos y tan distraídos en cosas del mundo, por así decirlo, que por eso no lo escuchamos. Pero es mi breve comentario, Yoli. Te agradezco muchísimo. Me fascinó tu plática, tu charla. Llevo mucho para seguir, Diego, algún material que nos dejaste para poder seguir ahondando en ello, pero te felicito como siempre y te admiro. Y qué bueno que tuve la oportunidad de estar con ustedes y contigo. Gracias. Gracias, Adriana. Sí, y pues en base a lo que dijo Adriana, también recuerdo una frase de Facundo Cabral muy bonita que decía, es parte de todo un discurso larguísimo, pero vamos a cerrar con esto. Y luego busquen el discurso porque es precioso. Y dice así, no estás deprimido, estás distraído de la vida que te puebla. Y se extiende en un discurso precioso. Con eso cerramos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Yoli. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.